el alba esté brillando, cuando el tiempo acabe al fin, cuando todos los llamados a su hogar lleguen al fin, con un cuerpo renovado, caeremos a sus pies, adorando al Cordero que nos da por redención. Redimido estoy de Jesús la sangre, todo el pagó, me perdonó, ya mis cadenas ha desatado, por Jesucristo redimido estoy. Al mirar a este Mesías y las marcas que sufrió, cantaré mil aleluyas por la sangre que él vertió, mientras ángeles escuchan a los santos cantar, alzaremos a Cristo entonando la canción de redención. Redimido estoy de Jesús la sangre, todo el perdón me perdonó, ya mis cadenas ha desatado, por Jesucristo redimido estoy, redimido estoy de Jesús la sangre, todo el pagó, me perdonó, ya mis cadenas ha desatado, por Jesucristo redimido estoy, redimido estoy, por Jesucristo redimido estoy. Quiero hablarle un tema, yo creo que es sumamente importante para su vida y para nuestra iglesia. Quiero que ponga mucha atención, no se distraiga, por favor. El capítulo que leímos, déjeme darle nada más trasfondo pequeño, sucedió a fines del primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo junto con Bernabé. Yo creo que no era el único apóstol que iba en ese viaje, porque menciona apóstoles y Bernabé no era un apóstol. Pero se menciona nada más, la Biblia menciona a Pablo y a Bernabé, hace énfasis en Pablo y Bernabé. Y aquí leemos quizás uno de los eventos más significativos en la vida y el ministerio de Pablo. Estoy refiriéndome a la ocasión donde fue apedreado en Listra por predicar el evangelio. Y quiero que leamos desde el versículo 19, donde dice, estamos en Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahora, ¿por qué pensarían que estaba muerto? Porque quizás lo patearon y no respondía. Y
si leemos el relato, y lo vamos a leer al ratito, de lo que Pablo cuenta de esa ocasión, yo creo que sí murió. O sea que su cuerpo estuvo sin vida. Y por eso lo arrastraron pensando que estaba muerto. Pero en realidad, no era su tiempo todavía. Y el Señor le devolvió la vida. Y se levantó. Dice ahí en el versículo 20. ¿Está conmigo? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Yo creo que estaba ahí tirado, ensangrentado, golpeado, aparentemente sin vida su cuerpo. Y los discípulos lo rodearon. Yo creo que estaban orando por él, estaban llorando, estaban lamentando. Y de repente se levantó. Y se levanta, ¿y qué es lo que hace? Entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, al mismo lugar donde lo habían apedreado, a Iconio y a Antioquía. O sea, regresaron eventualmente a la iglesia donde fueron enviados. Ya es la recta final de este primer viaje misionero. Pero vemos al apóstol que a pesar de ser apedreado y dejado por muerto, se levanta y sigue adelante en la obra del Señor. Continúa su viaje, continúa enfocado en su propósito de predicar el evangelio. Hacen muchos discípulos, quiere decir que estuvo un tiempo en esas ciudades y luego vuelve a Listra. Y yo, hermanos, humanamente yo no hubiera regresado a Listra porque ahí me apedrearon. Pero él vuelve a Listra, al mismo lugar donde lo habían apedreado, y va a confirmar, dice versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, esto no es parte de mi mensaje, pero ahorita me lo acaba de dar el Señor. Cada vez que un cristiano pasa por tribulaciones, pasa por pruebas, pasa por dificultades y permanece, sigue adelante, no se echa para atrás, eso le da una autoridad y una credibilidad increíble para ser de ánimo a otros cristianos. ¿Se imagina? Los discípulos que supieron que el apóstol lo habían apedreado y dejado por muerto, ahora regresa para animarme a mí. Si él fue el que le dieron en la torre, pero él regresa para animarme a mí a que permanezca fiel en los caminos del Señor. Mire, eso tiene que tener un impacto tremendo. Entonces, cuando a usted le toque pasar por pruebas, o como nuestra hermana Rosario ahorita está pasando por una prueba, sepa, hermanos, que primero, antes que nada, usted necesita confiar en el Señor y permanecer fiel, porque el Señor le va a ayudar, Él le va a sostener. Amén. Amén. Nunca le dé la espalda al Señor, nunca se eche para atrás, porque Él nunca le ha fallado ni le fallará. Amén. Pero también hágalo porque otros lo están mirando, particularmente sus hijos, sus nietos, están mirándolo. ¿Qué va a hacer usted después de esa prueba? En medio de esa prueba, no se raje, no se eche para atrás. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Despierte, no se esté durmiendo, no vaya a la iglesia a dormirse. Amén. Otros lo están viendo. Y a veces parece ser que no se dan cuenta de qué sirve, de qué vale la pena. El Señor va a usar su testimonio para animar a alguien. Amén. Ahora, Pablo fue un discípulo admirable, digno de admirar. Qué tremendo. Y yo creo que por eso es el personaje más predicado de todos, por la actitud que tenía. Pero ¿por qué fue apedreado Pablo? En el versículo 2 nos damos cuenta de la razón, lo que estaba detrás de eso. Hechos 14:2, ¿ya lo encontró? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Estos eran judíos religiosos, fanáticos, celosos, cegados por su celo religioso, por su fanatismo religioso, que a propósito, Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, era uno de ellos.
Y yo creo que la apedreada que le dieron no desanimó a Pablo, porque él antes había dado su aprobación para que apedrearan a otro cristiano, a Esteban. Y él simplemente dijo, bueno, todo en esta vida se cosecha tarde que temprano. Y yo di mi aprobación, yo dirigí a estos a que apedrearan a Esteban, lo mataran, pusieron las ropas de él a los pies de Saulo, porque él dio la orden. Y ahora le tocó a él. Y estaba, yo creo, diciendo, bueno, eso es lo que yo hice, ya me tocaba a mí. Gracias por la misericordia de Dios que me permitió seguir viviendo. Amén. Estos fanáticos religiosos eran nada menos que instrumentos de Satanás. Gente que se opone a la obra de Dios, que es de tropiezo a la obra de Dios, a otros cristianos, sin quizás quererlo, están siendo instrumentos de Satanás. Que no se le olvide eso, porque al final va a entenderlo. ¿Sí me está siguiendo? Yo no quiero ser un instrumento de Satanás, yo quiero ser un instrumento del Señor. No vaya usted sin querer, por no cuidar lo que vamos a hablar el día de hoy, terminar siendo un instrumento de Satanás. Porque Satanás se opone a todo lo que es de Dios, que es culto a Dios, servicio, él se opone. Entonces, cuando de repente nos encontramos siendo de tropiezo a otros y desanimando a otros, estamos siendo instrumentos de Satanás. Así es. Amén. Como resultado, dice versículo 4, está ahí, Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba como dividida. Como resultado de estos hombres religiosos, fanáticos, que estaban excitando y corrompiendo los ánimos de la gente, se dividió la ciudad. Y unos estaban a favor de los judíos, de los judíos, otros contra los apóstoles. Dios no es un Dios de división, sino un Dios de unidad. Recuerde eso. Dios no es autor de confusión, Él tampoco es autor de división. Él es un Dios de unidad, de unanimidad. Amén. El diablo es el que está detrás de ese espíritu de contienda, de calumnia, de división, de envidias, de celos, y todo con el fin de perturbar la obra del Señor. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. No lo busque, nada más escúchelo, ya lo tengo apuntado aquí. Escuche. La pregunta de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos y amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué más? Diabólica. Porque donde hay celos y contención, celos y contiendas y envidias y calumnias y chismes, donde hay eso, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí me está siguiendo, verdad, hermano? Regrese a Hechos 14, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, o sea, que ya en Iconio ya querían apedrearlos. Incitaron al pueblo, se dividió la ciudad, porque estos hombres corrompieron los ánimos de la gente y ya querían apedrear a Pablo y a Bernabé y a los discípulos, ya los querían apedrear. Dice versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pero mire el versículo 19, brínquese al versículo 19.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Ahora estamos hablando que Pablo está en Listra, en otra ciudad, pero allí lo siguieron. Esos que querían apedrearlo en Iconio fueron siguiéndolos hasta esta ciudad para hallar, alborotar al pueblo y lograr su objetivo de dar muerte a los discípulos. Entonces dice, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esta es una experiencia de la cual escribió el apóstol a la iglesia en Corinto. Mire, déjenme marcar en Hechos 14, vaya segunda a los Corintios, por favor. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 4. Se pudiera decir, Pablo está dando a entender que esto es lo que le sucedió a él en el espíritu cuando su cuerpo estaba ahí y lo dieron por muerto. ¿Sí está conmigo? Amén. Segunda a los Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Fíjense cómo lo dice. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La Biblia da a entender que hay un cielo visible que podemos ver. Hay un cielo que está más allá, que usted necesita un telescopio y aún así no alcanza a ver lo infinito que es el universo. Y luego detrás de eso hay un tercer cielo donde está la presencia de Dios. Un lugar que el ojo del ser humano no puede ver, pero la Biblia dice que sí existe. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces está diciendo, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Vuelve a decirlo. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, ¿dónde dice ahí? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y muchos teólogos opinan, y soy de esa opinión, que el apóstol Pablo está diciendo que mientras estaba inconsciente o quizás muerto del todo, su espíritu fue a la presencia de Dios en el tercer cielo y vio y oyó cosas, dice, que son inefables, que no les es dado al hombre repetir. Y luego de repente vuelve a su cuerpo y se levanta. Tenemos que deducir que de esa ocasión, a esa ocasión se está refiriendo el apóstol. ¿Sí me está siguiendo? Pablo no tenía temor de morir, porque pues ya le había pasado lo peor, ya había muerto, ya había vuelto a la vida. No tenía temor de morir porque estaba, oiga bien, principalmente porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. Mire conmigo Filipenses capítulo 1. Filipenses es una epístola que el apóstol escribió estando en la cárcel, preso, no por malhechor, no por cometer delitos, sino por predicar el evangelio. Filipenses 1, versículo 12. Filipenses 1:12. Mire cómo está tratando de animar a los filipenses. Filipenses 1:12. ¿Ya lo encontró? Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo no se agüitaba. Pablo no se desanimaba. Amén. Él decía, pues estoy aquí en la cárcel, me han arrestado, me han golpeado, me han azotado, lo que sea, estoy encadenado, pero ha resultado en el progreso para la obra, para el evangelio. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo que está diciendo es, ya soy conocido por estar en la cárcel a cada rato. Se han hecho patentes. Todos sabían que Pablo, otra vez está en la cárcel Pablo, sí, pero no por andar haciendo cosas incorrectas, por ser fiel a predicar el evangelio. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo dice, el que yo sea maltratado y arrestado y aprisionado,
ha hecho que otros hermanos que no estaban haciendo nada se animen a predicar el Evangelio. Entonces ha resultado para el progreso del Evangelio. Eso es viendo lo positivo en cada circunstancia, hermano. Porque siempre el diablo quiere que nomás veamos lo negativo, pero el Señor siempre está obrando. ¿No dice la Biblia en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Siempre hay algo bueno que Dios está tratando de hacer. Y es lo que está diciendo el apóstol aquí, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había otros cristianos, otros predicadores que criticaban a Pablo y andaban diciendo que él estaba en la cárcel por andar haciendo cosas incorrectas. Falso, falsedades. Calumniando al apóstol. Otros predicadores. Se esperaría más de otros predicadores. ¿Sí o no? Se esperaría un mejor comportamiento de otros pastores. Pero muchas veces también los pastores somos humanos. Y también muchas veces andamos en la carne. Y también decimos cosas que no deberíamos de decir. ¿Sí me está siguiendo? Pero se espera algo mejor. Versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto ¿qué dice? Me gozo y me gozaré aún. Amén. ¿Sabe que usted puede tener gozo en medio de las circunstancias en que está? Amén. O puede estar llorando y lamentándose y nada más viendo lo negativo. O puede tener gozo en que el Señor está a su lado y Él está en control. Que usted es un hijo de Dios. Amén. Dice versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo verdaderamente era un cristiano extraordinario. A todo le hallaba un beneficio para la obra del Señor. Y decía, si otros hermanos están siendo animados, el Señor me está usando para bien. Amén. Se gozaba en las tribulaciones. Mire, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. No, 2 Corintios 12. Perdón, 2 Corintios 12, versículo 5. Aquí está relatando su experiencia de que murió, fue al tercer cielo, regresó. Y dice versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Mire, Pablo era un hombre realista, transparente. Él sabía cuál era su debilidad. Y dice, mi debilidad, mi tendencia es gloriarme, exaltarme, porque Pablo era un hombre muy inteligente. Muy conocedor de las escrituras, muy preparado, pero dice, no me conviene gloriarme. Entonces, para que yo no me gloriara, Dios me conoce, y para que yo no me gloriara, me dio un aguijón en mi carne, el Señor, permitió un aguijón, un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y muchos piensan que ese aguijón en la carne de Pablo fue que tenía problemas con su vista, no veía bien, se estaba quedando ciego y necesitaba que otros lo ayudaran.
Y necesitaba que otros escribieran. Muchas veces otras epístolas él las dictaba y otros la escribían porque no veía. ¿Sí me está siguiendo? Y dice, eso el Señor lo permitió en mi vida para mantenerme aquí, para que no me exalte desmedidamente. Hermanos, lo que más deberíamos temer es el orgullo, es la soberbia, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Que el que se humilla, que el que se enaltece será humillado. Entonces deberíamos tener temor y mantenernos humildes. Entonces dice el apóstol Pablo, en realidad esta enfermedad que me dio, que me permitió el Señor, era para mantenerme humillado, humilde. Y dice, continúa diciendo, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le pidió al Señor, quítame esta enfermedad, Señor, sáname, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, sáname, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, sáname, Señor. Pero dice versículo 9 que el Señor así le contestó y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, no Pablo, no te voy a sanar, te vas a quedar con esa enfermedad. Entonces, que mi gracia sea suficiente para ti. ¿Me está escuchando, hermano? A veces Dios contesta la oración como le pedimos y a veces no, hermano, hermana. Dios sabe por qué. Y a veces es cuando nos sentimos débiles y derribados que oramos más, que nos acercamos más a Dios, que nuestra fe aumenta. Y hay que ser sinceros, si no fuera por ese problema que tenemos, o esa enfermedad que tenemos, o esa situación por lo que estamos atravesando, ni siquiera oraríamos, no nos acordaríamos de Dios. Anduviéramos bien enaltecidos, como que todo está muy bien. Entonces ahí está la respuesta porque a veces el Señor permite cosas en nuestra vida para mantenernos humildes y para mantenernos de rodillas, dependiendo del Señor, porque nada es imposible para Dios. Pero el Señor le contestó, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, de buena gana, con buena actitud, no voy a andar quejándome, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, mire lo que dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizás por eso muchos juzgaban a Pablo como un loco. Como un loco. En Hechos 26, 24 al 25, cuando Pablo está delante de Agripa, del rey Agripa y del gobernador Festo, dando testimonio de su salvación y predicando el evangelio, dice que Festo a gran voz le dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahora, no debería sorprendernos que los incrédulos nos juzguen a nosotros los cristianos como locos. No debería sorprendernos. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu ni de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El incrédulo no entiende por qué el cristiano vive como vive, piensa como piensa, hace lo que hace, y lo juzgan como loco. Los incrédulos, no debería sorprendernos. Pero hasta los mismos cristianos llegaron a juzgar a Pablo como loco. Regrese a 2 Corintios capítulo 5, por favor. 2 Corintios 5, versículo 13. ¿Ya lo encontró? Mire a quién le está escribiendo Pablo, a los Corintios. No cualquier iglesia, la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Pero les dice a los corintios, porque si estamos locos, ahora, ¿por qué cree que les está diciendo esto? Porque habían dicho que Pablo estaba loco. Entonces Pablo está aquí defendiéndose un poquito, o justificándose un poquito, diciendo, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, alguien dijo esto, escuche bien. Entre más te acerques a Cristo, más te parecerás a Cristo. Entre más te parezcas a Cristo, más raro o extraño vas a parecer a otros. ¿Lo agarró? Si el mundo nos ve muy normales a nosotros, es que no estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos. Entre más tú quieras vivir para Cristo, más raro el mundo te va a ver. Y hasta otros cristianos carnales. El mundo y cristianos carnales van a juzgarnos como locos muchas veces, como fanáticos, pero en realidad los locos y fanáticos son otros. El cuerdo es aquel que vive para el Señor y hace su voluntad. El loco es el insensato que vive como a él le da la gana, sin riendas, sin autoridad en su vida, sin tomar en cuenta a Dios, que niega a Dios. Ese es el loco. Mire Salmos 14, por favor. Salmos 14. Mire lo que Dios dice. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Prefieren, el necio no toma en cuenta a Dios. No hace caso a Dios. No cree en Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi hermano, nada más nos toca ver la locura de los argumentos y las ideologías que están promoviendo el día de hoy y enseñando como que si fueran verdad cuando son absurdas, para darse cuenta uno que el mundo ha enloquecido. ¿Sí o no? Mire primero a los Corintios 1:18. ¿Está conmigo, hermano? No se pierda esto. Primero a los Corintios 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Lo vio? Ellos se les hace locura la predicación, pero en realidad Dios dice: los que están locos son ellos. ¿Sí me está siguiendo? Regresando a Hechos 14, a nuestro pasaje. En esta mañana quiero hablarle de dos actitudes diferentes. Pudiéramos decir dos tipos de personas diferentes. O dos tipos de cristianos diferentes dentro de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Con el fin de llevarnos a autoexaminarnos. ¿Cuál de los dos soy yo? ¿Cuáles de estas dos actitudes tengo yo? La primera actitud la encontramos en el versículo 2, Hechos 14:2. Dice ahí la Biblia: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La primera actitud o la primer grupo o clase de personas es aquellos que corrompen los ánimos de otros. ¿Está agarrando esto? Hay una actitud que corrompe los ánimos de otros.
Y luego mire el versículo 22. Aquí está la actitud de Pablo y los discípulos. Dice, confirmando los ¿qué? Ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta segunda actitud es aquellos que confirman los ánimos de otros, los ánimos de los hermanos. Entonces, por un lado, hay una actitud, una clase de cristiano o persona que corrompen los ánimos de otros. Y en otro extremo están aquellos que confirman los ánimos de otros. Y el tema de mi mensaje esta mañana es corrompiendo o confirmando los ánimos de los hermanos. Corrompiendo o confirmando los ánimos de los hermanos. La primera actitud o la primera persona es motivada por incredulidad. Ese es el motivo que termina desanimando a otros por su propia incredulidad. Mire lo que dice versículo 2, Hechos 14:2, mas los judíos, que ¿qué dice ahí? Que no creían. El problema de estos hombres era falta de fe, era un problema del corazón. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 4:23 dice la Biblia que del corazón mana la vida. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa actitud es motivada por incredulidad. Ese es el problema, falta de fe. No creían. Amén. Esa actitud es el resultado de insensatez, de tener envidia en el corazón. Jesús dijo allá en Marcos 7:21-23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa actitud es el resultado de carnalidad, porque Gálatas 5:19-21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esa actitud, esa persona es la que provoca con sus palabras. Provoca con sus palabras, provoca confusión, provoca dudas, provoca incertidumbre, provoca enojo, ira y contiendas. Dice ahí que excitaron a otros, provocaron a otros, alborotaron a otros. Esa actitud es la que termina corrompiendo. Y busqué en el diccionario la palabra corromper. Y oiga la definición de la palabra corromper. Alterar y trastrocar la forma de algo. Desorden. Echar a perder. Depravar, dañar o pudrir algo. Pervertir a alguien. Hacer que algo se deteriore. Incomodar, fastidiar, irritar, hacer oler mal. Todo eso es la definición de corromper. Yo creo que a veces, y lo he dicho, a veces hay una actitud alrededor que apesta. ¿Sí me está siguiendo? Es una actitud que causa división, que desanima a otros, que siembra discordia. Amén. Esa actitud, oiga bien, termina desanimando. ¡Qué terrible! Porque la Biblia nos dice como cristianos en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén.
En el versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, esta actitud va contrario a lo que debemos estar haciendo como cristianos. Esa actitud causa división, porque dice claramente que la gente de la ciudad estaba dividida como resultado de esos hombres que corrompieron el ánimo de otros. Causa división. Judas 1:19 dice claramente, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No son una sola persona. Necesitamos entender que la traducción a veces no da la misma puntuación y el mismo significado, pero el idioma original está hablando de los sensuales, que son un grupo de gente, y está refiriéndose a carnales, cristianos carnales, y luego a otros que no tienen al Espíritu, que no son salvos. Entonces, en otras palabras, los que causan divisiones son o inconversos o carnales. Así es. Amén. La segunda actitud, esa es la primera actitud, que corrompen los ánimos de otros. La segunda actitud o la segunda persona es todo lo contrario, es motivada por fe y confianza en el Señor. Regrese a Hechos 14. Dice la Biblia que algunos corrompieron los ánimos de los de la ciudad. Pero versículo 3, mire a los apóstoles y a los discípulos, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Amén. Amén. Esa actitud, esa persona es motivada por fe y confianza en el Señor. Es un espíritu, una actitud sencilla, una manera de pensar, oiga bien, con sabiduría de lo alto, porque si recuerda, Santiago 1:17 termina diciendo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa actitud es el resultado, oiga bien, de la gracia de Dios obrando en la vida de tal cristiano. Dice la Biblia ahí en el versículo 3, dice que confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El apóstol Pablo había aprendido a bastarse de la gracia de Dios. La actitud de Pablo era una que ejemplifica la actitud que deberíamos de tener todos los creyentes que hemos sido salvos por gracia. Mire primero a los Corintios, capítulo 15, por favor. ¿A qué actitud se está refiriendo, pastor? A esta actitud que le quiero que vea conmigo. Primero a los Corintios 15, versículos 9 y 10. ¿Ya lo encontró? Primero a los Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy, este es el apóstol hablando, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, a propósito, míreme aquí, cuando un cristiano no cuida su corazón y deja brotar una raíz de amargura en su corazón, eso es lo que le pasa. Dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si algo debería atemorizar al cristiano espiritual, es eso. No tener la gracia del Señor en su vida. Por gracia somos salvos, hermanos. Por gracia, sabe que también crecemos y maduramos espiritualmente. Por gracia es que podemos ser útiles al Señor y usar nuestros talentos y dones para su gloria. Por la puritita gracia de Dios. Miren, no porque seamos algo especial, por la gracia del Señor. Romanos capítulo 12, vaya conmigo. Romanos 12, versículo 3.
Esto lo digo para todos los que son maestros, los que cantan en el coro, los que trabajan con mujeres, los que trabajan con niños, los que sirven en una capacidad, cada ganador de almas. Mire lo que dice Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Desde que Pablo empezaba a enseñar y exhortar, decía, lo digo nada más por la gracia que el Señor me ha dado a mí, que les puedo exhortar de esta manera. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según, ¿qué dice? La gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay, ay, ay. Hermanos, ¿quién puede mantener ese paso? ¿Quién puede mantener un cristianismo así? Le voy a decir quién. Aquel que está viviendo con la gracia del Señor en su vida. Despierte, despierte. Por eso sale de aquí igual como entra, porque no pone atención. La Biblia dice que debemos estar atentos a la predicación de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted se duerme, no está oyendo. Haga la lucha, abra los ojos, ponga atención, siéntese bien, o párese mejor. Váyase a la parte de atrás y párese, pero no se duerma. Porque si no, esto que se está predicando es palabra de Dios, le va a pasar por aquí y no va a tener ningún efecto en su vida. La gracia del Señor es la que nos ayuda a vivir de esta manera. A ser esa clase de cristiano que no es vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Por su gracia, oiga bien, es que podemos ser suavizados en vez de endurecidos, endulzados en vez de amargados cuando vienen pruebas y tribulaciones a nuestras vidas. Voy a repetir eso, porque a algunos de ustedes les pasó por aquí. ¿Sabe? Cuando viene una prueba, una dificultad, una ofensa, una gran tribulación a su vida, ¿usted va a ser endurecido o va a ser suavizado? ¿Usted va a ser amargado o va a ser endulzado? Hay gente que con las pruebas termina con un espíritu más dulce, un corazón más blandito, y hay gente que con las pruebas se endurece más y se amarga. Es cierto. ¿Verdad? ¿Sí me está siguiendo? Amén. He conocido cristianos que han perdido cosas que no se imaginan, que Dios le ha quitado cosas que usted no se imagina, y tienen un espíritu dulce, tienen una disposición para servir al Señor, aún están tan agradecidos, cuando otros, por lo más mínimo problema de dificultad, se amargan y se endurecen, cierran su corazón. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque no tienen la gracia de Dios obrando en sus vidas. Amén. Segunda a los Corintios
12, 9 y 10 les recuerdo lo que dijo el apóstol. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mire, un cristiano que se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Digo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque aprendió a bastarse de la gracia de Dios en su vida. Pero usted como cristiano bien debería saber a quién da su gracia el Señor. Digo, por lo menos si usted ha estado conmigo aquí en esta iglesia más de unos meses, lo ha oído repetirse muchas veces. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Amén. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. No dudo que el que escribió este precioso himno tuvo que haber pasado por cosas tremendas en su vida, pero experimentó la gracia del Señor en medio de las circunstancias. En Hechos 14 vemos que esa actitud de animar a otros es el resultado de la obediencia. Mire Hechos 14. Ya estoy terminando, hermanos. Ahorita esta noche se va a echar una película de 2 horas y no va a parpadear. O va a ver el partido de básquetbol, creo que están los finals ahorita, ¿no? Y va a durar 3 horas ese juego. Y no se va a aburrir ni se va a estar durmiendo. Todo está en la perspectiva que tiene uno. ¿Sí me está siguiendo? Mire Hechos 14, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarnos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, a ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, a esconderse y a tirar la toalla, y dijeron: ya no vamos a hacer esto porque no nos va bien, nos quieren matar. ¿Eso dice? No, dice, y allí predicaban el evangelio. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad a ir a meter una demanda contra los que lo apedrearon. A ir a ver quién le hacía justicia y que metiera a la cárcel a esos que lo habían apedreado. ¿A eso fue Pablo? No. Dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa actitud es una que ha llegado a comprender, óigame bien, que lo físico no es tan importante como lo espiritual.
que lo temporal no se compara con lo eterno, que en lo material no tiene valor en comparación a lo celestial. Es por eso que decía el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso que decía, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gran mayoría de cristianos esperan sentir para obedecer. Esperan que les nazca para obedecer. Pero cristianos que han alcanzado otro nivel de madurez obedecen aunque no sientan. Hacen lo que es correcto aunque no sea lo popular, sabiendo que después de obedecer vendrá el sentir. Y es un buen sentir, hermano. Es un buen sentir cuando uno obedece al Señor. No hay regrets, no hay lamentos cuando uno ha obedecido al Señor. Esa actitud es la que confirma, anima, exhorta, usa su ejemplo y sus palabras para edificar a otros, no para desanimar, no para sembrar discordia, no para sonsacar, para dividir o destruir. ¿Cuál de estas dos actitudes tiene usted? Míreme, ¿cuál de estas dos actitudes tiene usted? ¿Una que corrompe los ánimos de otros o una que anima a otros, confirma a otros? Déjeme terminar, hermanos. Hace algunos años atrás, entre los años 2016 a 2019, un periodo como de 3 años y medio a 4 años, pasamos por una etapa como iglesia llena de chismes, calumnias, críticas, acusaciones, sospechas, desconfianza, desánimo, como que una nube oscura estaba sobre nuestra congregación. Y no duró 3 meses, no duró 6 meses, no duró 1 año, duró casi 3 años y medio, 4 años. En el transcurso de este periodo de tiempo, lamentablemente perdimos a buenas familias. También a hermanos líderes que en un tiempo, antes de que se contaminaran, habían sido de mucha bendición a nuestra iglesia. También perdimos a gente problemática. Algunos dicen que se podó el árbol. Algo muchas veces, que es muchas veces necesario, pero no deja de ser doloroso. Póngase a pensar cada vez que usted toma las pinzas, las tijeras y corta una rama del árbol, todo el árbol lo resiente. Todo el árbol lo resiente. Muchas veces es necesario para limpiar el árbol, pero es doloroso. ¿Sí me está siguiendo? En ese transcurso de tiempo, últimamente perdimos alrededor de 100 personas. 100 personas. Le enseño las fotos. Le enseño las fotos de nuestros servicios en el año 2015-2016. Y estábamos topando 250, 260 cada domingo. ¿Me está siguiendo? Pero gracias a Dios, oiga bien, que el resultado de todo ese podar, todo ese tiempo, fue una actitud diferente. Fue un espíritu diferente en nuestra congregación. Y siento que se levantó esa nube oscura. Y luego vino la pandemia. Y yo creo que eso fue como un reset, un reinicio para nuestra iglesia. El resultado fue un espíritu más sano, más sencillo, más unido, más gozoso. ¿Y cuántos dicen amén conmigo? Yo no quiero que volvamos atrás. Yo no quiero que volvamos atrás. De vez en cuando se hace un comentario, se trata de desparramar un chisme, una calumnia, típicamente por alguien que tenía una mala actitud, que se fue, pero sigue teniendo contacto y hasta influencia sobre hermanos aquí en nuestra iglesia, que simplemente, tengo que deducir, no han madurado,
no tienen sabiduría porque siguen creyendo que al tener compañerismo con esa gente no les va a afectar. Y dice claramente la Biblia en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero usted no, usted es la excepción. Usted puede escuchar toda clase de basura y a usted no le va a afectar. Porque de alguna manera Dios, cuando dejó eso en su palabra, no se estaba refiriendo a usted. Usted sí puede seguir teniendo amistad y conviviendo con esa gente y platicando con ellos y no le va a afectar. Y la pregunta que viene es que si están tan bien y están tan gozosos y están bien espiritualmente, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no están con una buena actitud sirviendo y activos como estaban antes en su iglesia donde están? Pero a algunos de ustedes no se les prende el foco todavía. No han madurado, no han crecido. Y sigues teniendo amistad con esa gente y de ahí surgen esos comentarios. Porque como nunca arreglaron, como se fueron hablando y diciendo mal y pensando mal, siguen cada vez que tienen una oportunidad y ven a un miembro de nuestra iglesia que, y más que nada que lo ven alegre, contento en las cosas del Señor, quieren echarle veneno, quieren hacer ese comentario, esa crítica, esa calumnia, ese chisme, para ver cómo pervertir, cómo corromper. ¿Sí me está siguiendo? Un comentario, se hace un comentario, se hace un chisme, se levanta una calumnia. Oiga bien esto, hermano, algo que puede que sí sea verdad. Por ejemplo, alguien que cayó en pecado, se trató con eso, se arregló eso, lo sabemos. ¿Por qué hay que seguir hablando de eso? Alguien que dio mal testimonio, ¿usted nunca ha dado mal testimonio? Ya pasó, se arregló, seguimos adelante, quedó atrás. Una corrección, una reprensión, una disciplina, un error que se cometió. Oh, ¿usted nunca comete errores? En esas otras iglesias nadie comete errores. Pero siguen como queriendo echarle fuego a la leña, combustible a la leña, de algo que ya se había apagado, que algo que no viene al caso, que es irrelevante. ¿Me está siguiendo? Algo que se sabe, que se arregló, se confesó, se dejó atrás, hubo una concesión, hubo una disculpa, hubo perdón, hubo reconciliación, hubo restauración, pero que ahora se vuelve a repetir con malicia, con una mala intención, para traer cosas del pasado al presente nuevamente, para sembrar duda, para sembrar discordia, para sonsacar a alguien, para desenfocar a alguien de lo que realmente es importante y relevante, para desanimar a alguien. Se anda diciendo, no de aquí, de otros de afuera, que la Iglesia Bautista Nuevas Alturas no es independiente fundamental, somos de la convención. ¿Y cuándo es ocultado lo que hicimos? Yo fui claro. Así es. Yo fui claro, les dije, tenemos que afiliarnos, tuvimos que hacer una concesión y afiliarnos con ellos para agarrar esa propiedad. Y yo le pregunto, ¿qué ha cambiado? Nada. ¿Qué ha cambiado? Nada. ¿Cómo ha cambiado la predicación, nuestras convicciones, las doctrinas que sostenemos como bautistas? Me atrevo a decirle a todos estos calumniadores y chismosos y criticones allá, que pongamos el servicio de su iglesia a la par de nuestro servicio y veamos quién tiene más convicción. Más porque en un papel firmamos un contrato con la convención. ¿Y qué? Si eso nos va a dar una propiedad que sea nuestra un día, digo, si a alguien eso va a ser el tropiezo, pues váyase. Hay 3, 4 iglesias bautistas independientes aquí en la ciudad, váyase. Y compare ese servicio con el nuestro, prepare la enseñanza con la nuestra, prepare las convicciones de ellos con las nuestras.
Vaya usted, si quiere, le doy permiso, vaya un domingo y congréguese con ellos y ve qué están haciendo. Ve qué está sucediendo, qué está pasando. Amén. Mientras que aquí, por la gracia del Señor, el Señor está añadiendo visitantes, gente salva, bautizada, familias. No estamos viendo vidas cambiadas todavía, después de 24 a casi 25 años. ¿Me está siguiendo? Ayer se paró por aquí un pastor americano y venía con mucha urgencia a querer hablar conmigo, porque venía de un grupo que andan así hablando de nuestra iglesia y del pastor Gómez. No me lo dijo, pero me dijo, quería venir a hablar, tengo que pasar a hablar, a ver cómo está el pastor Gómez, cómo está su iglesia. Le dije, aquí estamos bien y seguimos ganando almas y seguimos adelante. Le dije, sí, algunos pastorcitos por ahí han querido darme carrilla, pero yo he sido claro desde un principio. Uno me llamó a los pocos meses de estar aquí para decirme, Pastor Gómez, ¿es cierto que te hiciste la conversión? Le dije, no, mira, me afilié. ¿Y eso qué? Yo no he cambiado, nuestra iglesia no ha cambiado. Sigo siendo el mismo. Yo creo que un día eso va a ser un edificio para nuestra iglesia. Y le dije, ven a visitarnos cuando quieras. Ven a escuchar mi predicación. Es más, las predicaciones están ahí para que las escuches. Ay, nos hubieras pedido a nosotros ayuda, te hubiéramos ayudado. Mira, le dije, fui a 4 diferentes iglesias bautistas independientes a pedirles ayuda. No iglesias cualquiera, iglesias que estaban muriendo, que estaban teniendo problemas con mantener sus edificios, a ofrecerles que les pagábamos renta, que les pagábamos la deuda, que nosotros les comprábamos el edificio, que nos dejaran, por favor, que necesitábamos un lugar. Y los 4 me cerraron la puerta y vendieron las propiedades a adventistas, a un gimnasio, a otras cosas para quedarse con el dinero, para irse a otro lugar, a saber que ellos le van a dar cuentas al Señor. Y aquí vienen los hermanos de la convención que no son nada de nosotros ni nada, con el llavero lleno de llaves. Estén ahí para un edificio, ¿lo quieres? Así es que sí, me afilié con la convención y ¿qué? Yo sé lo que creo, nosotros sabemos lo que creemos, a propósito, tenemos una constitución y tenemos autonomía como iglesia. Yo nunca me hubiera afiliado con la convención si hubiéramos perdido nuestra autonomía. Y fue algo muy claro que les dije, somos una iglesia autónoma, tenemos nuestra constitución y nadie de afuera se va a meter a decirnos cómo hacerlo. Y me dieron su palabra y me dijeron, está bien, no te preocupes, eres autónomo. Es que estoy, ya lo he dicho antes, pero a muchos se les ha olvidado. Y algunos jóvenes aquí en nuestra iglesia que no ponen atención muchas veces a lo que está diciendo el pastor y después escuchas un rumor de allá y te haces tambalear. Mi iglesia no está bien. Ten cuidado de lo que andas escuchando. Ten cuidado con quién te juntas. Porque esos comentarios no los hacen. Porque creo que tú no sabes, ¿verdad? No, lo hacen con malicia. Lo hacen para crear dudas, para sembrar discordia, para sonsacarte, para eso lo hacen. Hay malicia detrás de eso. ¿Sí me estás siguiendo? Quiero terminar con 1 de Pedro 3:3, por favor, y ya. No vamos a ver más versículos. Disculpe que me tardé. Pero yo creo, hermanos, que esto es uno de esos principios, uno de esos mensajes que nos pueden ayudar individualmente a ya subir a otro nivel. A subir a otro nivel. Sube a otro nivel en las amistades que tienes. En separación. Lo único que estás diciendo con no apartarte de ellos y seguir teniendo conversaciones con ellos es que tú eres igual a ellos. Eso es lo que estás diciendo. Dime con quién andas. Ajá, sí. Eso es lo que estás diciendo. Lo que estás declarando al no apartarte, al seguir teniendo amistad. Y ves lo mal que andan, ves cómo están sus familias, ves cómo andan sus hijos, y aún así quieres andar teniendo conversaciones y pláticas. ¿Qué bueno vas a sacar de eso?
Primera de Pedro 3, 3. Este versículo está escrito a la mujer, pero creo que aplica para todos los cristianos, hombres o mujeres. Porque el mismo Dios que le agrada esto en la mujer, le agrada esto en el hombre. Entonces quiero aplicarlo de esta manera. Mire lo que dice Primera de Pedro 3, 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Bueno, eso es algo, se pudiera decir, dirigido exclusivamente a la mujer. Pero quise mencionar atavío porque muchas veces lucimos de una manera por fuera, pero por dentro no cuidamos. Dice el versículo 4, sino el interno. Ese es el atavío que deberías de cuidar, el interno, el del corazón. Mire lo que dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo le pregunto, hermano, hermana, jóvenes, adultos, que ya muy bien entienden lo que estoy diciendo, ¿qué clase de espíritu hay en ti? ¿Qué clase de espíritu tienes? Uno que anima a otros, confirma y anima a otros. Amén. O uno que corrompe los ánimos. Muy bueno. Amén. Ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de subir a otro nivel. Yo no quiero volver atrás. Nos costó lágrimas a mi esposa y a mí, por familias, buenas familias que se perdieron, por un espíritu terrible que había y nomás no podíamos avanzar. Afectó buenas relaciones. Gracias a Dios que el pastor y Reyes y yo tenemos buena relación. Hemos podido dejar el pasado atrás y subir por encima de todo eso y apreciar la amistad que tenemos. Yo le dije una vez a ese hombre, le dije, aunque todos los demás líderes de tu propio ministerio te causaron problemas, yo nunca te causé problemas. Aunque no confíes en nadie de ellos, puedes confiar en mí, en mi verdadero amor. Nunca te voy a traicionar. Y hasta el día de hoy lo aprecio a su familia. Y él me aprecia a mí. Pero por un tiempo, esa fue una de las causas por las que tuvimos que salir. Por chismes, rumores, calumnias, críticas, acusaciones falsas. Gente que causó mucho daño a la obra del Señor. Me acuerdo una vez, simplemente agarré a mi esposa y nos fuimos. Un día, no le dije a uno. Nos fuimos a dar la vuelta, nos quedamos la noche en un lugar. Y nos sentíamos bien cargados, bien desanimados. Y tratamos de reenfocarnos y de afirmarnos uno al otro de que estábamos en lo correcto y que necesitábamos regresar a casa y seguir adelante. Porque hasta el pastor en una ocasión salió con que quería correrme. Pienso que tengo que pedirte tu renuncia. Y dije, ¿por qué? Por rumores de gente que anda amargada, que andan una espina en su corazón y andan calumniando, ¿les vas a creer a ellos? ¿Sabe por qué ahora somos buenos amigos él y yo? Porque se dio cuenta con el tiempo que esa gente eso era exactamente lo que era. Y él había
por un momento dudado en mi pastorado. Y después me dijo, respeto tu ministerio. Amén. Es terrible, una nube se pone sobre la congregación y no, parece que no avanzamos, no vamos a ningún lado, como que estamos estancados. Y algunos de esos hermanitos son los que ustedes siguen teniendo compañerismo y platicando con ellos, como que se andan muy bien espiritualmente. Y por poco, aparte de que otras familias fueron afectadas y se fueron, por poco hasta tu pastor, tu esposa de pastor, tiramos la toalla. Y esos son los que les debes tu amistad y tu oído. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Cuál clase de espíritu tienes tú? Yo quiero ser uno que confirma los ánimos de otros, no que corrompe los ánimos. Cierto. Perdónenme a algunos de ustedes que les está pasando por aquí, no saben de lo que estoy hablando, perdónenme. Pero yo creo que aún así hay algo de esto que a usted le puede servir. Porque lo que a Dios le agrada es un corazón sencillo, no maleado, no corrompido, sencillo, que no tiene espinas de amargura. Si hay una espina de amargura en tu corazón, sáquesela. Dígale, Señor, aquí te la dejo. No quiero ser contaminado, no quiero dejar de alcanzar la gracia del Señor. Quiero tener una fe sencilla, una fe simple, no complicada. Ayúdame, Señor. No quiero andar lleno de sospechas y de malicia, con rencores ahí pasados. Quiero ser feliz, quiero saber que estoy en tu voluntad y ver tu gracia obrando en mi vida, Señor. Porque la vida es difícil, porque de por sí van a venir pruebas y dificultades. Yo necesito la gracia de Dios en mi vida. No puedo hacer algo para interrumpir esa gracia, porque la voy a necesitar. Cuando más la necesite, yo quiero que sea así. Entonces quiero mantenerme humilde, quiero mantenerme sencillo, no quiero que me afecten esas cosas. Mejor no prestar oído a esas cosas. Porque sí hay gente, tristemente, en la iglesia hay estos dos grupos. Toda iglesia los tiene. Todo lugar hay gente que confirma los ánimos de otros y hay gente que corrompe los ánimos de otros. Y hay un tercer grupo que no se mete con nadie. Y déjeme decirle, aprecio mucho eso. Dice un dicho, mucho ayuda al que no estoy. No, de veras. Y dice la verdad, mi papá era uno de esos. No se metía con nadie, le caía bien a todos. Y por eso tanto sentimos su partido. Y así hay hermanos en nuestra iglesia que quizás no son cohetes que brillan y hacen mucho, pero tampoco son de tropiezo a nadie. Ahí están constantes y fieles. Aprecio mucho eso, hermano. Aprecio mucho eso. Vamos a orar todos, José. Señor,